Buenos días, jóvenes. Comencemos el día de hoy haciendo algunos ejercicios de mecánica cuántica. Veamos este que tenemos en la pizarra. Nos dice que tenemos una base de vectores de estado ortonormalizados, ¿está bien? De un sistema mecánico cuántico. Significa que estos, podríamos decir que son las componentes de estos vectores. Y tau, un tiempo que es muy pequeño. Nos piden que hallemos la expresión que relaciona la probabilidad, es decir, de que yo estoy en un estado base X y paso a un estado base X', distinto al anterior. ¿Está claro? Distinto al anterior. Este pase se da en un intervalo tau. Entonces me están pidiendo a mí la probabilidad, la relación de probabilidad de pasar de X a X'. Esto me están pidiendo. Y nos están diciendo que nosotros conocemos los elementos matriciales del operador de Hamilton de este sistema para este pase. ¿Está claro? Y nos dan como relación que consideremos que el hamiltoniano no depende del tiempo y que tomemos la primera aproximación no nula de las potencias. Bien, entonces veamos cómo sería en este caso. En primer lugar, si está pasando un tiempo, significa que si yo tengo una función de onda que nos represente el estado de algún sistema, para que ésta llegue a un tiempo tau, ha partido de una función de onda en un tiempo cero y se le ha aplicado el operador de traslación temporal menos i h, el operador de tau de Hamilton, tau, y esto sobre el h bar. Esto nos está representando cómo es que evoluciona la función de onda. Vamos a ponerlo de esta manera para poder utilizar la notación que tenemos arriba. Entonces, este es el estado inicial. Este es un estado inicial arbitrario. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Aquí utilizamos la sugerencia. Considere que el hamiltoniano no depende del tiempo. Acá está. Y que tomemos solo la primera aproximación no nula de las potencias de tau. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros vamos a decir lo siguiente. De aquí, tomando en cuenta la sugerencia, tenemos que el psi de tau es aproximadamente igual al psi de 0 menos i h tau, esto psi de 0 sobre h bar. Esto, jóvenes, ¿está entendido? Lo que he hecho es desarrollado este operador en serie de potencias con respecto a tau y he dejado solamente la primera aproximación. Jóvenes, ¿tienen alguna consulta acá? No hay consultas, todo está claro. Muy bien, entonces, si todo está claro, sigamos. Tomamos como estado inicial
este vector de estado X? Porque nos están diciendo lo siguiente, que hallemos la probabilidad de pasar de X a X' en este tiempo tau, o que demos esa relación como la expresión para esta probabilidad. Entonces, nosotros vamos a considerar que nuestro estado inicial es X, acá, y nuestro estado final es algún estado que nosotros estamos considerando, ¿está bien? Entonces, si tomamos este estado inicial, nosotros tenemos aquí lo siguiente, que este psi de tau va a ser igual a X menos I H tau sobre H bar todo X. Es decir, he reemplazado donde veía el estado inicial, este que está acá. Entonces, de acuerdo a los principios que hemos visto de la mecánica cuántica, la amplitud de probabilidad de pasar de un estado, digamos, a otro estado, consiste en lo siguiente. Yo tengo este estado inicial y ahora tengo esta función de onda. Necesito ver qué probabilidad tengo de medir este estado en estos estados que me están pidiendo, el psi'. Entonces, sabemos que la probabilidad, ¿está bien?, de detectar al vector de estado psi en el estado X' no es otra cosa que el producto escalar de X' psi de tau. Entonces nosotros debemos de determinar esta probabilidad, y esta probabilidad me va a dar la probabilidad, vuelvo a repetir, la probabilidad de detectar este estado acá, pero este estado no es otra cosa que la evolución del estado X inicial. ¿Está bien? Entonces, para ello vamos a multiplicar esta expresión por X' escalarmente. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. X' psi de tau. Esto no es otra cosa que X' X menos, y aquí nosotros vamos a tener I tau sobre H X' H X. Esto no es otra cosa que delta de X' X menos I tau sobre H X' X. Entonces, ya tenemos todo en términos de lo que nos han dado. Por lo tanto, para X, tal como nos dan, prima diferente de X, significa que esto es igual a 0 y la amplitud de probabilidad va a ser solamente este término. Solamente este término. Por lo tanto, la probabilidad es el cuadrado de la amplitud de probabilidad. Y en consecuencia, nosotros vamos a tener lo siguiente, que la probabilidad de pasar de X' a X en un tiempo tau va a ser igual a este producto escalar al cuadrado, que va a ser igual a el menos, aquí voy a tener tau al cuadrado sobre h al cuadrado
hx' al cuadrado. Esta es la probabilidad que nos piden. Jóvenes, ¿ha quedado esto claro? Sí, profesor, está claro. Muy bien. Ahora, ¿qué significa esta probabilidad? En primer lugar, nos está diciendo que los elementos matriciales del operador de Hamilton nos relacionan, o están relacionados con la existencia de, disculpen, los elementos no diagonales, porque este es cuando x' es diferente de x. Los elementos no diagonales están relacionados con la existencia de pasos, ¿está bien? De un sistema que se encuentra en diferentes estados bases del sistema. ¿Está entendido? Entonces, si yo tengo un estado base, este estado base que tiene diferentes, digámoslo así, componentes, subestados, elementos no diagonales nos están diciendo que hay una probabilidad de pasar de un estado x2, digamos, a un x5. Entonces, eso es lo que nos está caracterizando esta respuesta. Esto nosotros tenemos que interpretarlo porque también ahí viene un tema de interpretación, jóvenes. Como la propiedad del sistema en la cual se manifiesta o es manifiesta de su dinámica, es decir, de que las componentes del sistema están ¿cómo se llama?, en mutua conversión entre ellos, más allá de lo que nosotros podamos ver macroscópicamente. Microscópicamente ellos tienen una dinámica interna. ¿Está bien? Tienen una dinámica interna. Ahora, por ejemplo, si en este problema el hamiltoniano que nos dan fuese diagonal, es decir, que los elementos no diagonales son iguales a 0, eso significa de que no hay posibilidad de paso de un subestado del sistema a otro subestado del sistema. ¿Está bien? ¿Esto, jóvenes, está claro? Profesor, una pregunta. ST, bueno, es un problema indicado que es un diferencial de tiempo, ¿no? Pero Sí. ¿en qué momento se indica esta probabilidad? ¿En qué momento corresponde esta probabilidad que hemos hallado? Acá, en este desarrollo. Sí, pero me refiero a qué momento de tiempo. Porque ahí tengo un diferencial de tiempo, que es como un intervalo, pero no dice en qué momento, me parece. No, o sea, lo que te está diciendo es que si yo estoy en un instante de tiempo 0 acá, después de un instante de tiempo tau, estoy acá. Yo ya es la probabilidad de detectar, si el estado inicial era x, la probabilidad de detectarlo en un estado x', después de este tiempo. Esto que hallado es válido solamente porque puedo hacer este desarrollo. Pero también se entiende ahí, me parece que el estado x' está después del estado x con una diferencia de tiempo de tau, ¿verdad? A ver, te lo pongo de la siguiente forma. El estado x o la base x, ¿está bien? X es una base de vectores. Esto, digamos de que es un conjunto, 1, 2, y así sucesivamente. El x' es el mismo estado. ¿Está claro? En términos generales. Ahora, lo que te están pidiendo es qué probabilidad tengo, por ejemplo, de pasar de este a este. Cuando, es decir, si lo mido inicialmente en un estado, o sea, no está en una combinación lineal de todos, sino lo tengo en un estado particular, concreto, de la base.
Es decir, digámoslo así, que este tiene una energía E1, E2, igual este tiene, es decir, ¿qué probabilidad tengo que si el sistema tiene inicialmente una energía E1, después de un tiempo tau, tenga una energía E2? Eso es lo que nos está dando esto. ¿Está claro? Sí, entiendo. Entonces, esa es la probabilidad que hemos hallado. Ok, profesor, sí, entiendo. Entonces, son los elementos no diagonales del hamiltoniano los que nos permiten a nosotros, digamos, ver eso. ¿Por qué es posible expresarlo de esta manera? Sí, solo si este tau es muy pequeño y puedo hacer este desarrollo. Si no puedo hacer ese desarrollo, entonces no es posible hacer esta representación. ¿Eso está entendido, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Profesor, o sea, este problema es totalmente genérico, o sea, es un caso muy general para la probabilidad de cambiar de estado en un intervalo de tiempo pequeño, ¿verdad? Así es bastante genérico. Y es bastante genérico y nos muestra también de qué forma trabajar con estos operadores, por ejemplo. O sea, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que digamos, un sistema cuántico cambie de estado en un tiempo pequeño, solamente tendría que insertar ahí el hamiltoniano, si es que lo tengo. Primero, aquí hay varias premisas. El hamiltoniano no depende del tiempo. Y segundo, el tiempo es muy pequeño. Con eso basta y podría aplicar eso que está en amarillo. Así es. Okay. Claro, aquí de datos son los que tú conoces los elementos matriciales. Si no conoces los elementos matriciales, entonces no puedes desarrollar esto. Claro. ¿Está bien? Eso y que el tiempo sea pequeño para que pueda hacer la aproximación. Para poder hacer la aproximación, así es. Ok. ¿Está bien? Profesor, esta Sí. aproximación que hicimos con la primera potencia no nula, ¿resulta útil solamente para estos diferenciales de tiempo o en qué casos más resultaría posible? Por ejemplo, si en vez de tener si me preguntan cuál es la probabilidad de pasar de un estado X a un X' con a la vez de desplazar a una distancia muy pequeña. Aquí yo tengo X. Y en ese caso voy a tomar desde un X sub 0 hasta un X1 y lo que voy a tener aquí ya no es el T, necesito el X. Y con el X, ¿qué operador está relacionado? La cantidad de movimiento. El desplazamiento paralelo está asociado a la cantidad de movimiento. Entonces tendría un desarrollo análogo, solo que en vez de hamiltoniano tendría el operador de la cantidad de movimiento. ¿Está claro? Profesor, mencionó que si son iguales de 0, me parece. Pues, no, aquí lógica, son diferentes, por esto es 0, ¿está bien? Lo que mencioné es lo siguiente: ¿qué es lo que pasa si es que el hamiltoniano es diagonal? Claro, los elementos que no están en la diagonal es 0, cuando todo es 0. Entonces no hay la probabilidad de que haya ese paso. ¿Y cuándo se podría dar ese caso en que el hamiltoniano sea diagonal? O sea, hay estados, sobre todo si esta base es la base de vectores propios del operador de Hamilton, entonces el hamiltoniano es diagonal. Claro. ¿No? Entonces esto es cuando estoy en una base distinta. ¿Está claro? Es decir, en el caso, a ver,
como paréntesis, si hx, bueno, en todo caso voy a ponerlo h es diagonal, nosotros vamos a tener de que este y vamos a decir lo siguiente en todo caso. Vamos a considerar de que tenemos los siguientes elementos. H11 es igual a un E1, H12 es igual a E2 y así sucesivamente. HNN es igual a EN. En este caso nosotros estamos considerando los elementos matriciales son iguales a los valores propios. Entonces, esta matriz que nosotros tenemos, vamos a tener de que este E a la menos I H tau sobre H va a ser igual a la sumatoria, el operador de n igual a 0 hasta el infinito de 1 sobre n factorial 1 menos tau, o disculpen, 1 por tau, o menos i tau sobre h a la n hn. Entonces, esto es lo que nosotros tendríamos si es que es diagonal. Entonces, ¿cómo se transforma esto? En ese caso, tenemos si de tau es igual a e a la menos i h tau sobre h, digamos un x, llamémosle que este x digamos que es igual a 1, y en este caso nosotros tendríamos simplemente e a la menos i e1 tau sobre h, ese vector 1. Es decir, tomaría solamente ese valor. En este caso nosotros, si le aplicamos el producto escalar de este lado, tendríamos, esta parte sería 0 y tendríamos solamente esta parte que está acá. ¿Está bien? Esta parte que está aquí, el delta x', x. Eso es lo único que nos quedaría. ¿Eso está entendido, jóvenes? El sistema de vectores de estado normalizado no está relacionado con la forma diagonal o una base ortonormal de vectores para... Esta es una base ortonormalizada de un sistema cuántico, pero no estamos diciendo que es la base del hamiltoniano. Ok, entiendo. ¿Está bien? No es lo mismo en general. Entonces, un poco para terminar esto, aquí vendría a ser x', psi, tau, y esto vendría a ser el e, esto ya es constante, menos i, epsilon 1, tau, h, y tendríamos x', 1, lo cual nos da e a la menos i, epsilon 1, tau, sobre h, delta, x', 1. Es decir, si fuese diagonal, nosotros solamente tendríamos este elemento asociado a esto, pero tendríamos con este módulo lo que salga. ¿Está claro? Entonces, un poco por ahí viene la resolución de este problema. ¿Quedó entendido, jóvenes? Sí, profesor. A ver, dígame, ¿qué otro problema de la hoja quisiesen ustedes que resuelva?